Es un gusto nuevamente compartir con cada uno de nuestros amigos que se han suscrito a nuestro canal y también los que lo vayan a hacer por primera vez. Estamos muy agradecidos por su seguimiento del canal, en especial la música. Nos ha complacido mucho, por ejemplo, que el himno que grabamos, Cuán grande es Él, ha tenido tantas reproducciones y próximamente estaremos grabando otro gran tema musical de la cristiandad. Y a su vez quisiéramos que estos programas que hacemos ustedes los replicaran, ¿cierto? Los enviaran a personas que ustedes saben que les va a aportar mucho a sus vidas, tanto en la parte del arte, de la música, como en la parte de las enseñanzas, y más sabiendo que lo que estamos haciendo es basado en los tesoros de las Sagradas Escrituras. Y continuamos con esta misión que nos hemos propuesto, cuando cada vez que tenemos nuestros programas de enseñanza decimos, está escrito, escrito está. Hoy en la enseñanza que voy a compartirles he escogido un título: Causas ajenas, causa propia. Causas ajenas, causa propia. Y para comenzar quiero llevarles a un texto en las Sagradas Escrituras, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3. Es un pasaje clásico del Nuevo Testamento porque en ese pasaje quedó consignado un diálogo de Jesús con un líder religioso de la época, Nicodemo, y habló de un tema muy especial. Así que permítanme leer algunos versos de esta parte de Juan. Dice así la Sagrada Escritura, y voy a leer los versos 6 y 7. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu de Dios, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho, tienes que nacer de lo alto, o tienes que nacer de nuevo. Me emociona ver cuán apasionadamente muchos comparten su saber, lo que la ciencia ha acumulado, lo que el arte también ha acumulado. Yo mismo me emociono, por ejemplo, cuando miramos la construcción de lo que es el derecho, como herramienta humana de la justicia, pues uno se maravilla que viene aún desde la época de los romanos para Occidente. Sin embargo, cuando nosotros miramos a la luz de las Escrituras lo que implica el nacer de nuevo, esto va mucho más allá de lo que nosotros nos admiramos con toda la producción humana, porque el nacer de nuevo implica un resucitar espiritual a una realidad con Dios, y esta realidad es con precisamente el creador del universo. Y Nicodemo, cuando Jesús le plantea que es necesario nacer de lo alto, nacer de nuevo, pues Nicodemo se queda como un poquito desconcertado. Él era ya una persona muy adulta y le dice, pues, ¿cómo un hombre puede nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Es decir, Nicodemo, frente a lo que le dijo Jesús, no veía otra perspectiva. Y es ahí donde Jesús le responde de una manera muy categórica y le dice, lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu de Dios, Espíritu es. Y este nuevo nacer del Espíritu de Dios ocurre en el instante en que una persona deposita la confianza de su existencia en la persona de Jesucristo, Dios hecho hombre, que tomó nuestra forma, el creador del eterno. Hace 2000 años Él se encarnó, y en su encarnación, en su muerte, en su resurrección y en su ascensión, nos abrió el camino para nacer de nuevo, para ser engendrados del Espíritu de Dios, y de esta manera comenzar nuestro peregrinaje de retorno hacia la eternidad. Y Jesús mismo también lo expresó en este diálogo con Nicodemo y le dijo, a menos que nazcas de nuevo, no podrás ver el reino de Dios. Ahora, debo dar una aclaración. Este nacer de nuevo no es un autoengendrarse, no es una
autorregeneración. Es Dios quien produce en nosotros esa resurrección espiritual en respuesta a la confianza que depositamos en la obra salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Pero podríamos también hacer otra pregunta, pero ¿por qué en términos de salvación, cierto? ¿Por qué la obra salvadora de nuestro Señor Jesucristo? Y cuando el ángel Gabriel anunció el acto de encarnación del Hijo Eterno de Dios a María y a su prometido José, le especificó de una manera muy especial el nombre. Y leo aquí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 1, verso 21 dice: y darás a luz un hijo, le decía el ángel Gabriel, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Si tradujéramos el nombre Jesús muy directo al español sería Salvador, ¿cierto? Salvador. Y permítame citar esta parte con un aporte con relación al nuevo nacimiento de uno de los mejores exponentes de los tesoros bíblicos del siglo pasado. Me refiero al doctor Martyn Lloyd-Jones. Él fue capellán principal en la capilla de Westminster en Londres por casi 30 años hasta el año 1968. Y él escribió una serie de libros muy especiales. Aquí tengo uno y tiene un título muy bonito: Cristianismo auténtico. Y voy a leer de él una parte en donde él nos especifica un poquito la profundidad de lo que es el nuevo nacimiento. Entonces aquí lo voy a leer muy literal para que ustedes tengan en cuenta lo que dice acá Lloyd-Jones. Y Lloyd-Jones dice de esta manera. Él cita primero a Romanos 3:10 que dice: no hay justo ni aun uno. Y en el libro dice: todas las divisiones y distinciones no suponen la más mínima diferencia. El intelecto no es inmune a la inmoralidad. El altruismo no es inmune a los fracasos ni las debilidades. Es por eso que toda nación, todo color de piel, todo temperamento y personalidades imaginables tienen un denominador común: todos necesitan lo mismo, y a todos se les da lo mismo, a todos se les concede la misma vida, y esa nueva vida se manifiesta en todos. Esta nueva vida, decía Martyn Lloyd-Jones, hablando del nuevo nacimiento, de esta resurrección que Dios mismo produce en quien deposita su confianza en Jesucristo, dice: esta nueva vida es más profunda que el intelecto, más profunda que la nacionalidad, más profunda que el temperamento, más profunda que los talentos y posesiones, controla toda la vida de la persona y de las actitudes de las personas. Y me gusta citar esta parte porque viene de una eminencia del siglo pasado y él habla del poder transformador del nuevo nacimiento. Y el que no ha entrado en esta dimensión o subestima el poder de Dios a través del nuevo nacimiento, tal vez puede responder en los mejores casos: es que eso es relativo. Ahora, ¿qué revelan los tesoros de las Sagradas Escrituras al respecto? Que testimonian millones de vidas rendidas al Mesías en el transcurso de estos 2000 años en todo lugar. Y la Sagrada Escritura nos revela dos cosas muy especiales. En primer lugar, todo ser humano ha recibido el sello creador de Dios. Es una creación de Dios. Todo ser humano es una criatura singular de Dios. Y podemos leer el Salmo 139, y el Salmo 139 en una parte muy especial habla de desde qué momento Dios participa en aquello de lo cual cada ser humano tiene, que le ha sido dado. Y dice así, Salmo 139, leo del versos 13 al 16, dice: porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. Te daré gracias porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. No estaba oculto de ti mi cuerpo, cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra. Y este texto me parece maravilloso. El verso 16 dice: tus ojos
vieron mi embrión. Y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados cuando no existía ni uno solo de ellos. En tu libro fueron escritos todos los días que me fueron dados cuando no existía ni uno solo de ellos. Por eso, a la luz de las Sagradas Escrituras, el aborto es un delito delante de Dios impresionante, porque Dios ha escrito, y mire lo que dice acá la Sagrada Escritura: en un libro se escribieron todas las cosas que nos fueron dadas sin faltar una de ellas. Y cuando nosotros miramos científicamente qué nos ha sido dado, nos damos cuenta que cada uno tenemos lo que los biólogos llaman el ADN. Tenemos un mapa genético que ha sido depositado en el ser de cada persona. Desde el mismo instante de la concepción como un embrión, queda escrito un sinnúmero de características personales cuyas posibilidades son tan únicas, tales como la huella dactilar. Y estas posibilidades que nos han sido dadas desde ese mundo natural que ha sido puesto en nosotros, realmente vienen a trascender cuando al ser humano viene esta nueva creación de Dios, cuando llega este nuevo nacimiento espiritual. Así que en primer lugar tenemos este ADN singular para cada uno, pero en segundo lugar tenemos la posibilidad de lo que Jesús reveló para nosotros, y es que nosotros podemos llegar a ser no solamente criaturas de Dios como ya lo somos, sino también podemos llegar a ser hechos hijos de Dios. Y Efesios 2:10 nos dice un texto muy específico, dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, y dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esta nueva creación, este nuevo resucitar en Jesucristo nos permite entonces caminar sobre todo eso que Dios ya ha preparado para que andemos en lo que Él tiene para nosotros. El apóstol Pablo lo dijo también de una manera muy especial: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y alguno podría decir, pero ¿cómo que nueva creación si estoy todavía en esta carne? Y el apóstol Pablo, como que nos escuchara estos interrogantes y estas preguntas, él escribía también un texto muy especial en la iglesia de los Gálatas, y les decía: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no soy yo el que vive en mí, sino que Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en esta carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y la vida que vivo en esta carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por eso la piedad del cristianismo ha trascendido y trascenderá aún hasta que el Mesías, nuestro Cristo vivo y resucitado, venga por su pueblo, por todos aquellos que hemos nacido de nuevo. Y es el propio proyecto, la causa propia no prestada, la que realmente reta a trascender, pues es Dios mismo quien ha puesto su sello en esta vida renacida, resucitada de esa realidad en el Espíritu de Dios, y extraordinariamente nos une a todos los demás peregrinos que han tenido también esta experiencia, y donde Dios les revela una causa propia a cada uno. Y estaba en estos días estudiando, ya para cerrar, en una universidad acerca de un personaje muy conocido en la historia. Me refiero a Karl Marx. Y yo había tenido como una opinión de pronto sesgada en cuanto a cómo había sido la familia de Marx en la infancia. Y pues por unos hechos trágicos que ocurrieron más adelante, yo pensaba, no, tal vez les dio muy mala vida a sus hijos en la infancia. Pero cuando uno revisa un poco la historia de Karl Marx, uno ve que aunque sufrieron mucho económicamente, sí hubo un amigo allí de él, Friedrich Engels, que le ayudó mucho. Sus hijas, las que lograron crecer, porque se les murieron como 6 o 7 hijos pequeños, las que lograron crecer, hacían parte de la vida de rebelde, por así decirlo, o de producción intelectual y filosófica de Karl Marx.
a tal punto que cuando ellas crecieron, les ayudaban en la familia. Por ejemplo, una de las hijas que hacía los manuscritos de Karl Marx y los ponían limpio, mandaban imprimir, distribuían. Cada una de ellas se involucró en causas de la vida revolucionaria de la época. Pero lo que me llama la atención es que yo no sabía que estaban tan involucradas las hijas de Karl Marx y aún su yerno con la producción intelectual de él y con su filosofía. Sin embargo, con el tiempo llega un momento de que cada una de ellas, dos de sus hijas, toman decisiones impresionantes. Una de sus hijas, en medio del desengaño de su esposo, se suicida. Otra hija con su esposo, con el yerno, el mismo día, los dos toman la decisión calculada y premeditada de suicidarse. Y tremendo que la causa de Karl Marx para la vida de las hijas de Marx y de sus yernos no les alcanzó para trascender y para ir más allá, a tal punto que llega un momento que, estando muy activos en medio de la vida política, ellos deciden por terminar sus vidas. Pienso que muchos pasan por lo mismo. Tienen causas que parecen muy loables, pero son causas prestadas. Son causas que en lo profundo saben que hasta se hacen la pregunta, ¿vale la pena? Esto sí es lo mío. ¿Yo por qué estoy tomando esta causa? Cuando una persona deposita su fe en Jesús, el Hijo de Dios, Dios viene y le resucita espiritualmente. Y entonces el ADN que le fue dado aún desde el nacimiento, Dios lo conecta a un propósito en su vida. Y ya no tiene que buscar causas ajenas, porque Dios le da una causa propia que la coloca dentro de su propio ser. Y esta causa propia, por el poder de Dios, es la que sí trasciende. Yo quisiera invitarte en esta hora a que tú te arriesgaras a permitir esta causa propia en tu ser. ¿Quieres tenerla? Dile a Dios en esta hora conmigo: Señor Jesucristo, quiero nacer de nuevo. Reconozco que por más noble que haya sido, también he fallado. Que por más filantrópico que haya sido, también he pecado. Pido tu perdón y en esta hora vengo a pedirme que me des una causa propia, una causa que trascienda. Gracias por tu amor, Dios. Amén. Padre Celestial, bendigo estas vidas que en esta hora han escuchado esta enseñanza de la gloria, y te pido que a la luz de tu poder y de la revelación de la palabra, ellos puedan ya no andar más con causas ajenas, sino que puedan andar en el gozo de su causa propia.